muy buenos días. Trataremos de recibir a todos los integrantes foráneos del Congreso de la mejor manera. Rosario es una ciudad pluralista, una ciudad que ha ganado presencia en el espacio físico del espacio público. Entonces intentaremos que nuestra casa de estudios no sea más que una extensión misma de ese espacio público que tiene Rosario, tan vital. Bueno, ahora a nuestras cosas, como diría Churchill. Básicamente hemos trabajado un mes y medio con anterioridad con el grupo del staff docente, que ahora se va a enriquecer con la incorporación de los docentes que integren el taller de ideas, con referencia, digamos, a la mixtura del staff por grupo. Casi todos, cuando se han acreditado, calculamos que le han informado al grupo que corresponde. Igualmente se va a hacer una lectura a posterior a esta presentación para que puedan verificarlo. Para aquellos que no se hayan anotado online y estén registrados con la acreditación, esa nómina de estudiantes se va a incorporar y se va a distribuir en los grupos. A las 14 horas inicia la tarea proyectual en dos talleres, el taller B01 y C01, que es el ala oeste donde está el bar, en el primer piso y segundo piso, considerando planta baja el contacto directo con el suelo, como es en todos lados. Ya que son estudiantes de arquitectura, considero que no hace falta la especificación, pero nunca está de más. Bueno, y por otro lado, el hecho de... yo estoy aquí enfrente y ustedes están como auditorios, pero en realidad la tarea del taller nos horizontaliza a todos y todos empezamos a sociabilizar con referencia a nuestro propio hacer. Eso es lo más lindo que tenemos. Y la verdad, muy agradecidos. Sin esa masa crítica que son ustedes ahí sentados, no existiría la docencia, pero por otro lado, no existiría el motor que moviliza justamente a la sociedad. Así que de por sí, como coordinador, es un entusiasmo enorme y sensibiliza a cualquiera, sobre todo a aquellos que hemos puesto mucho hincapié y mucho interés en lo que va a suceder en los próximos 2 días y medio. Bueno, si justamente el título del Congreso es la dimensión pública de la arquitectura, y para poder arribar a la temática y al caso de estudio que vamos a llevar adelante en el taller, antes de justamente hablar sobre el caso de estudio en particular, entender un poco la ciudad. Nosotros vamos a operar en una porción de ciudad que básicamente es donde estamos, es decir, el Centro Universitario Rosario. Y bueno, en ese sentido, entender un poco la geografía y el contexto en donde estamos situados. Y para entender eso, también remitirnos hacia su génesis, hacia su historia, ¿no? Entonces, si estamos hablando de la dimensión pública de la arquitectura, entender cómo se conformó Rosario, que Rosario justamente tiene esa particularidad, ¿no?, de no tener fundación, de no estar planificada, y que fue a la vera del río. Y desde su área central, ¿no?, expandirse hacia las posibilidades de la inmensidad ilimitada que es justamente su pampa, lo que define el frente litoral. A lo largo del tiempo, las transformaciones y el crecimiento de la ciudad se da consolidando justamente por anillos la expansión de la ciudad, como decía anteriormente, hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur, con asentamientos satelitales hacia justamente el norte. Luego, esa consolidación se fue llevando adelante como un continuo y ya fueron absorbidas las distintas áreas de emplazamiento y empezaron a surgir las conexiones y las relaciones con Córdoba y hacia el oeste y con Buenos Aires a través de las rutas comerciales y de producción. Producción a través justamente de la producción en forma relativa, ya que directamente nuestro puerto siempre ha sido comercial
potencial en el hecho de traer toda la materia prima y llevarla a la exportación. Entonces era un receptor de las llegadas de los de la producción. Y así se logró consolidar un mapa urbano en donde ya las imágenes de la conformación del espacio público se consolida a través de fachadas urbanas, vías de comunicación, tránsito, movilidad pública, movilidad particular, movilidad que se fue transformando a veces en peatonal, la conformación de la plaza, como todo Tratado de Indias, digamos, la plaza de la ciudad, la plaza institucional, la catedral, el Palacio Municipal, el edificio del Correo, pero siempre cercano y en relación inmediata con el frente del litoral, ¿no? Con el frente ribereño, con el río Paraná, en donde justamente en esa dialéctica entre el arriba y el abajo, en la posibilidad de la cota de Pampa y la cota del río, que es meramente en una relación de conexión de mercancía con el tiempo, y por la justamente afluencia de lo que puede llegar a ser todo el movimiento fluvial en relación al transporte de cargas, se fue consolidando en lo que no existía prácticamente infraestructura para tal fin. Y empezaron a surgir ciertos elementos infraestructurales que permitían llevar adelante la tarea portuaria. Tanto hasta poder llegar a la construcción de nuestro puerto, que es una construcción por concesión a los franceses, está fijada a mitad del siglo XIX y termina la concesión a mitad del siglo XX. Todo lo que ven aquí es la posibilidad, aquí están las primeras contenciones, toda la posibilidad de relleno, las bajadas naturales que existían con referencia a la barranca. ¿Y por qué decimos esto? Porque esto permitió una evolución continua y constante a lo largo justamente de las diferentes décadas y los diferentes periodos para llegar a este mapa. Y por otro lado, para tener el hoy de la ciudad, en el cual existe esta franja que toma inicio justamente en el parque contiguo al centro universitario donde nosotros estamos situados, del Parque Urquiza, y continúa hasta la desembocadura del Saladillo, como un sistema continuo de frente litoral, de frente natural, pero a su vez que se va consolidando en el tiempo con las infraestructuras. En ese frente litoral luego aparecen los ejes que tienen que ver con las principales vías de circulación. El eje Pellegrini, el eje de 27, Segui, Arijón y la desembocadura justamente del arroyo Ludueña, Uriburu. ¿Y por qué decimos el tema de la consolidación de las infraestructuras? Porque justamente las infraestructuras es lo que le da entidad a la colonización de esa topografía y ese frente litoral, en donde vemos, por ejemplo, toda la avenida de borde de costa. Este es el predio actual del Centro Universitario Rosario, esto es la Facultad de Música. Entendamos que para algunos puede ser como obvio, ¿no? Y para aquellos que nos visitan hoy por primera vez es una revelación. Y por otro lado, el ejercicio y la operatoria que se lleva adelante con estas obras de infraestructuras. Obras de infraestructuras que ni en la actualidad, y esto pensemos que tienen más de 100 años, más de un siglo, no se han dado a posterior, o no se han dado en el siglo, o no se están dando en el siglo XXI. Generalmente las operaciones que existen son operaciones que tienen que ver del sector privado y del recurso del negocio inmobiliario. La ciudad se va en altura. Hoy lo que se visibiliza o lo que identifica Rosario en su contemporaneidad es que aparecen edificios superando la altura de 36 metros, que era la altura constante en el área central de Rosario. Y por otro lado, al revés, lo que se visibilizaba era la necesidad de hacerlo de forma aérea hace un siglo anterior.
Entonces, por otro lado, todas estas operaciones, que esta justamente la apertura de 27 de febrero es la avenida que baja sobre el frente sur del Centro Universitario Rosario, aquí ya se está en la pavimentación. Toda la reconversión de, como ha sucedido a lo largo del tiempo en toda ciudad que tiene costa o ribera, de las infraestructuras ferroportuarias hacia el traspaso de la tierra del fisco desde el Estado hacia el municipio. Entonces aquí, que había una estación de cargas, se encuentra ahora el CUR. Para llegar a la desembocadura, viniendo hacia el sur, hacia la desembocadura del arroyo Saladillo, que es donde se asienta los recursos de producción industrial. Y las infraestructuras también que tienen que ver justamente con la producción cereal y ganadera. Como estaba el frigorífico, también aquí estaba el mercado de Hacienda. Entonces, lejos de encontrar un tejido consolidado, lo que existía sí es el valor de la infraestructura como registro de forma sobre estas áreas, ¿no? Ya dada justamente por una infraestructura de movilidad o ya dada por una infraestructura de producción. Toda la desembocadura del Saladillo, aquí, el ex frigorífico Swift, el viejo frigorífico Swift. Y bueno, y volviendo de nuevo al sitio que nos ocupa como macroforma, porque en realidad, o macroescala, ya que el CUR está aquí situado, pero entendiéndolo dentro de todo este sistema de borde, la lectura actual sobre cómo se ha consolidado todo este frente litoraleño. Parque Urquiza, con la normativa del barrio Marten en altura, el anfiteatro, con una relación física entre el arriba y el abajo, la nueva apertura de ensanchamiento del área de uso público hasta Pellegrini, que se sitúa aquí, que ha terminado el año pasado, se ha inaugurado, aunque sigue todavía la imposibilidad de acceder al borde de muelle, ya que son tierras que han sido concedidas a países limítrofes, caso Paraguay, caso Bolivia. A su vez, digamos, haciendo un recorrido norte-sur, el frente que les hablaba del CUR, con referencia justamente a su topografía y a su río, y en su conexión hacia el tejido urbano, como transición entre el tejido urbano y entre lo artificial y lo natural. En esta foto se visualiza bien lo que nosotros estamos ahora aquí. Esto es ingeniería, esto es el polo tecnológico, esto es música y filosofía, más otras reparticiones, otras instituciones más, dentro de lo que es todo el área de conocimiento que se lleva adelante en el Centro Universitario Rosario. Toda esta información, a su vez, ya está condensada en unos archivos que ya disponen los docentes y que van a transmitirles a ustedes. Lo único que hace esto es condensar esa información y que la compartamos entre todos en esta presentación, que no es ni una clase teórica, no es tampoco un disparador de línea de proyecto. Lo único que es una presentación, una información de nuestro ámbito o el ámbito, digamos, que nos ocupa en cuanto al caso de estudio de referencia. Que ustedes me dirán, ¿y por qué no lo dice básicamente? Bueno, porque se va a ir descubriendo a lo largo de la charla. Bueno, otras imágenes más. Y cómo esa densificación también de la infraestructura, ¿no?, ha tapizado un suelo que en realidad no es tan así en lo que remite a los usos actuales,
ni tampoco a los medios al entendimiento de cómo se vive este sector. Aquí ya estamos en la parte del puerto, por eso aquí están todas las playas de maniobra y de cargas. Hoy en día hay un montón de containers, desde la recuperación de la aduana de Rosario. Generalmente, como ocurre en las ciudades de Sudamérica, todos los terrenos fijales en varios sectores se va apropiando o se va, digamos, usurpando de manera espontánea en viviendas precarias, y en otros casos habilita justamente la reconversión de esas áreas en políticas públicas de vivienda, como es en el caso de todo el desarrollo de el barrio de Grandoli. Viejas infraestructuras antes de encontrarse con el tejido, silos enterrados, y por otro lado la oportunidad de entender justamente la avenida Grandoli, que es la principal arteria desde la costa, de la avenida de la Costa, para poder acceso ribereño sur, que conecta con toda la continuación de toda la circunvalación y la que conecta con la salida a Buenos Aires. Pero por otro lado, para el área de zona sur, esta es la avenida que conecta hasta lo que es el arroyo Saladillo. Esa es la importancia, pero se corta en avenida 27 de Febrero. Lo que remitíamos en cuanto a la operatoria de vivienda pública. La posibilidad también de entender que con la topografía como recurso también propio de la tierra, el dibujo puede estar dado por un plan, por ejemplo, que propuso la municipalidad de llevar adelante estas huertas orgánicas para dar sustento, digamos, de una economía de barrial a los asentamientos que existían y a las viviendas que existían, para incorporarlo dentro de la ciudad formal, y entendiendo que por ello también esta pisada, digamos, productiva sobre el área no solamente conservaba a la tierra como suelo absorbente, sino que por otro lado impedía la posibilidad de ser usurpada. Es una operatoria muy simple, muy lógica, pero por otro lado que da justamente un rédito muy positivo, para entender que no solo hay que construir, no todo se trata por una construcción física material de cubrir, ¿no? De juntar o de acumular metros cuadrados, ¿no? La posibilidad de llevar adelante infraestructuras con valor para poder interpretar el hábitat y para poder interpretar el hábitat con referencia a su sustento productivo. Repito, toda esta información está dentro, condensada en los archivos que ya dispone cada grupo docente de cada grupo de trabajo. Ese entendimiento de la operatoria infraestructural, que justamente puede combinarse con el entendimiento de la escala territorial desde Rosario hacia su frente litoraleño y desde Rosario hacia su pampa, estableciendo la conexión o la vinculación a través de su tejido urbano entre lo artificial y lo natural. Hacia el norte, justamente, lo más paradigmático que hemos tenido el área, los rosarinos, y por otro lado, si es por una cuestión escalar, el entendimiento del corredor bioceánico, es su puente. Puente que ya ha quedado obsoleto por su ancho y todo lo demás, pero ahí está. Entonces, desde el norte y desde el puente, que marca un límite entre Ganadero Baigorria, que es una ciudad satélite a Rosario, contigua, en un entendimiento, digamos, de trama de ciudad, y Rosario,
Esta es la única operatoria que encuentra, digamos, la posibilidad de la arquitectura y la ingeniería hecha desde la reconversión o nuevamente la recuperación de la democracia en Rosario, que es el Paseo del Caminante. Y básicamente porque tiene un ancho y una altura que permite entender esta dialéctica que presenta Rosario entre su cota de agua y su cota de pampa, que es la cota de ciudad básicamente. Pero si hacemos historia, ahora viniendo desde el norte hacia el sur, siempre estuvimos hablando del centro hacia el sur y ahora vamos a hablar del norte hacia el sur, el entendimiento que esas operatorias o esas operaciones infraestructurales definían en realidad o estaban precediendo a la consolidación de tejido, como es el Bañario de la Florida, que es este que tenemos hoy aquí. Hoy está tapizado todo su frente, pero en realidad su frente y su relación hacia el interior, pero aquí no existía nada más la posibilidad de dimensionar la obra de infraestructura como intervención proyectual sobre el sitio. Hoy esta es la imagen actual o contemporánea, como así también la conexión por Avenida Pucio, la bajada Pucio, que era la conexión del arriba y del abajo de todo lo que es el área de Barrio Alverde, contiguo desde el norte hacia el sur con el Bañario de la Florida, en relación a un espacio público por excelencia que es la plaza. La plaza es el escenario de representación social y sin embargo hoy nos encontramos con esto. Es decir, esa cuestión de anteponerse, digamos, dentro de lo que es la planificación, en la posibilidad del entendimiento de la conformación del espacio público dentro de lo que es luego el desarrollo particularizado de la construcción lote a lote a través de la fragmentación de la manzana. Hoy es esto, ¿no? Esta foto estaba de aquí para aquí. Aquí están abajo ya los clubes náuticos con sus marinas y demás, o amarras, marinas para las costas de mar, y la avenida ribereña. Hoy esta es la imagen de Bajada Pucio. Bajada Pucio está por aquí, aquí está, perdón, en la Florida. La Bajada Pucio está, perdón, más arriba. La Bajada Pucio por aquí y Parque Alem. Lo mismo con Parque Alem. Aquí hay una canchita, la de Rosario Central. Era canchita porque todavía no había llegado el Mundial 78. Bueno, ahora el dibujo, digamos, y el proyecto para todo lo que es Parque Alem es lo que se consolida como pieza en sí mismo. Luego el entorno sigue siendo un entorno más anodino, donde está nada más que la traza del manzanero, pero no está la posibilidad de la apropiación de la trama urbana en la posibilidad del dibujo que da como resultante la ocupación lote a lote. Hoy es esto, ¿no? Con el shopping El Portal, con recuperación, digamos, no es recuperación, sino una intervención sobre lo que era una vieja industria por justamente la desembocadura del Ludueña, más amarra, clubes náuticos, la cancha actual de Rosario Central, y por otro lado también la consolidación de la avenida de Borde hacia el norte, que es una operación llevada adelante de infraestructura para el Mundial 78. Esto es lo que actualmente ese sector es. Puerto Norte, toda la reconversión del barrio Refinería. Hoy encontramos que es el área de mayor operatoria privada de reconversión de la tierra, de las infraestructuras ferroportuarias, pero que llegan operaciones que también tienen escala de infraestructura, como es
el centro comercial, como lo es la reconversión de los galpones. Hace poquito se hizo un concurso nacional para este sector de aquí, para la Escuela de Artes Visuales. Aquí hay una escuela, 2 escuelas técnicas. Bueno, toda la operatoria de lo que eran las viejas instalaciones de los talleres de locomotora de trenes. Y a su vez toda la parrilla de vía que hasta ahora lo que era Rosario Norte, ¿no? Que era la estación que de mayor uso a lo largo del tiempo como estación de pasajeros, y también para generar las plazas de maniobras de los trenes que entraban del oeste y del sur para continuar hacia Tucumán. Toda la reconversión de terrenos fiscales para producir un nuevo perfil de ciudad, la ciudad en altura, de perímetro aislado. Si uno recorre después, esto puede visualizarlo y demás, si alguien se queda después del Congreso, puede recorrer y demás, puede analizar cuáles son las consecuencias de estas operaciones que piensan en sí mismo la pieza, pero que son carentes de entender la pieza como un conjunto que va sumando para poder construir la ciudad. Es decir, con la arquitectura nosotros hacemos ciudad, y sin embargo si la arquitectura se piensa como objeto, la parte de urbanidad está carente. Entonces no hay urbanidad, hay reja y no hay frente. Aquí todo esto está cercado, no hay frente activo de vida. Lo que sí sucede en la liberación de la tierra fiscal es para el uso público. Y ocurre la calle recreativa de los domingos, es algo muy festejado y que identifica mucho al ciudadano de Rosario, o al que habita Rosario, al que usa Rosario, porque no solamente es un balcón de la ciudad del río, sino una posibilidad justamente de encuentro entre todos los que habitamos la ciudad. Es un entendimiento muy interesante de cómo una obra de infraestructura como es la Avenida de la Costa, donde 6 días se transita de manera como es vehicular para producir una conexión regional, porque es una avenida que te permite conexiones regionales, durante una mañana de domingo se transforma en una calle pedestre, en una calle donde hay estancias, en recorridos que se pueden apropiar justamente para poder armar circuitos deportivos y bueno, recreativos y demás. Le da una habitabilidad y por otro lado sociabiliza a todos los que habitamos en la ciudad. La otra operatoria de infraestructura es la vieja estación central, Rosario Central, y quizás también sea la última obra realmente de escala infraestructural importante que ha tenido Rosario en cuanto a la posibilidad del uso público del espacio, en este caso para transitar. En un comienzo fue la conexión del arriba y el abajo de la llegada y salida del tren de carga para el puerto. Entonces todo este viaducto que hay aquí abajo, que en un inicio era, es decir, en el siglo XIX era para el tren y que luego después a mediados de principios del 20, digamos, ya quedó obsoleto y se pasó a Rosario Norte y a otros sistemas por el camión de llevar y distribuir la carga en el circuito dentro de la trama, más la decisión del plan director de trasladar el puerto hacia el sur. Entonces todas estas infraestructuras quedaron ahí. Y bueno, desde que se genera la Secretaría de Planeamiento en Rosario, a partir del 83, y ya hay una injerencia y un pensamiento ya como órgano, como entidad desde la arquitectura, pensar el urbanismo y pensar la arquitectura de la ciudad, se ha recuperado para hacer una conexión vial entre el frente central costero y el norte y hacia el sur. Y recuperar toda la estación como un centro cultural para niños y uno de los centros de distrito que tiene Rosario municipales en su política de descentralización. Es esto que estamos viendo aquí. Forma parte de todo lo que era el proyecto originariamente del Parque España,
llevado adelante por el estudio de Boías. Su piedra basal, que es el Parque España. Hoy el lanzamiento oficial con la charla del arquitecto Uribe se va a dar en esta sala, en la sala del Centro Cultural, con vamos a agradecer si podemos llegar a tener una buena noche, aunque dicen que está medio nublado, pues se va a poder disfrutar, digamos, de lo que es justamente la vista al río. Y justamente como esta obra, que está pensada, es la primera obra que hablamos pensada como infraestructura, pero desde la arquitectura, porque básicamente, más allá de dar respuesta para lo que es el programa de necesidades, que es un centro cultural y un colegio, el Colegio Español, es entender la posibilidad de vincular el arriba y el abajo de la ciudad, o la cota de muelle, con la cota de ciudad consolidada, en esa posibilidad de tener realmente un balcón a escala de su frente y una conexión también a escala propia de lo que es la inmensidad de la costa. Entonces, hay un entendimiento en la reapertura de la ciudad. ¿Por qué digo reapertura? Porque no es que Rosario estaba negada al río. Rosario nació con el río, y nació gracias al río, porque había unas bajantes que podían permitir encallar los buques o las embarcaciones y poder bajar. Y de poder bajar significa poder subir. Baja gente, sube mercadería. Bajo mercadería, subo mercadería. Empieza a terminar una ruta comercial y en la ruta comercial empieza a haber un desarrollo. Y en ese desarrollo un asentamiento. Entonces, se tuvo que esperar más de 100 años para que venga un estudio de afuera y a entender de cómo se podía llegar a recuperar lo que en realidad ya se daba naturalmente por una lógica de la propia tierra y de los propios ocupantes iniciales de la pampa y el río. En ese sentido es paradigmática esta obra, más allá de lo que tenga que ver con su tiempo de diseño, con su arco, digamos, de gestión política y demás, que sí incorpora como variables que son ineludibles al poder de desarrollo. Pero entender siempre que la obra supera lo que es meramente necesario o funcional. No es ni un colegio ni un centro cultural. Es la posibilidad de vincular la ciudad con el río. Y eso no te lo podés perder. Lo mismo sucede con el ombligo de la ciudad. ¿Por qué decimos que el ombligo de la ciudad? Porque este es el eje este-oeste primordial que tiene Rosario, que es calle Córdoba, en el encuentro con el río. Todo esto es la avenida Belgrano, que hoy prácticamente no se puede leer de esta manera porque está totalmente tapizada con el paisajismo de la vegetación, pero entendiéndola que todo esto es el relleno que vimos nosotros en esa foto inicial de construcción del puerto. Esto es agua. Entonces, pero es agua que existe, que si yo tengo que fundar tengo que irme a 30 metros aproximadamente con pilotes, pero que en realidad por la operatoria justamente del entendimiento de las infraestructuras se va convirtiendo no solamente en una vía de conexión vehicular, sino en realidad en un espacio urbano. Aquí estaba la vieja usina del área central, hoy es la plaza, y aquí el monumento a la bandera. Está con operaciones luego también de continuidad. Esto fue un concurso, 3 concursos hubo acá. El primero se decretó desierto, el primero, perdón, fue el de Lola Mora, el segundo desierto, el tercero es el que gana Guido con Bustillo. Pocos saben que Bustillo era socio de Guido en este caso, después Guido quedó solo en la parte de ejecución. La obra del pasaje juramento en el año 95, para justamente conectar lo que proponían en sus inicios Bustillo y Guido, que es la relación del monumento con la plaza histórica de la ciudad, atravesando por sus 2 edificios más importantes en modo institucional. Uno es la representación del pueblo, el otro es la religión oficial.
Otro concurso más para lo que es todo el Parque Nacional a la Bandera, posterior a finales del siglo XX, en el 2000 fue esto, y la obra del pasaje Juramento. Para volver a arribar a lo que es nuestra área que nos ocupa dentro del contexto del taller de ideas. ¿Qué es esta área? Ustedes me dirán, ¿qué es esto? Esto es 27, aquí está, ¿cómo se llama? Perdón, estoy equivocado. Esto es Parque Urquiza. Parque Urquiza, que estaba la otra terminal de estación. Aquí está el colegio. Hoy esto. Está el planetario. Volver hacia lo que es el sur con el viejo mercado de Hacienda, o recuperado como Parque del Mercado, o las piletas del Saladillo, que hoy se utilizan de forma pública, y atraparnos nuevamente dentro del área de acción. La propiedad del uso del suelo, eso está detallado en la información. También los usos dominantes para aquellos que quieran interpretar dentro de la macroforma de la intervención la posibilidad de acción, como distintas matrices dentro de lo que es, y de esta manera llegamos, y por eso hablamos tanto de las infraestructuras. Si la ciudad se ha construido sin pensar las posibilidades de acción de la arquitectura sobre las injerencias de las posibilidades sí formales de las infraestructuras en la construcción de la ciudad, y parafaseando un poquito o utilizando el vocablo de jugar con la dimensión pública de la arquitectura, nosotros lo que vamos a llevar adelante en el taller, todos juntos, es darle cabida justamente a la arquitectura de la infraestructura, es decir, la dimensión arquitectónica de las infraestructuras, y pensar si realmente el CUR es parte de la ciudad, cómo pensarlo, si el CUR en la ciudad o la ciudad en el CUR, reformulando lo que puede llegar a ser la temática centro universitario, ciudad, y armando un vínculo dialéctico entre sí. Y ahora sí, la foto referencial como antecedente dentro del predio. Esto es, música. Aquí está el IMAE, el edificio que nosotros tenemos aquí enfrente, y Nalada misma, ¿no? Parque Urquiza y Parque España, que en realidad, si pensamos que es ¿dónde está el Parque España? El Parque España es un vacío. En los antecedentes, en el año 53, justamente todo lo que es el terreno del ferrocarril, destinado, digamos, al ferrocarril, los ferrocarriles se nacionalizan, entonces por ese lado la propiedad de la tierra que se había sido concesionada vuelve a la administración del Estado, y se plantean la primera, digamos, normativa de entender de que esta área se reserva para lo que es el desarrollo del Centro Universitario Rosario. Fíjense que ya en lo fundacional de este simple plano, digamos, ya donde empieza a haber ciertas zonificaciones y demás, lo que más se destaca es la posibilidad de una conexión entre el arriba y el abajo. Lo que menos tenemos nosotros hoy en día es una conexión física entre el arriba y el abajo. Entonces, qué bárbaro uno, como viendo justamente o revisando la historia, se da cuenta que lo primordial siempre está en lo fundacional, pero después en el camino es como que se va diluyendo y nos vamos dispersando, ¿no? En el año 67 es donde ya empieza a incorporarse lo que es todo el desarrollo de
de una propuesta proyectual a través de pabellones con planta baja y 3 pisos, donde en cota 0 estaba el aulario, donde en la cota intermedia estaba el administrativo y donde en la cota superior de planta se encontraba todo el área destinado a, a investigación científica. Ya en el 78, dentro de lo que es la organización de los usos, se le cede, digamos, al reconocer al polo tecnológico, que es, hay una normativa para el desarrollo justamente de investigación, reconociendo, cediéndole un sector identificándolo a un sector para el CONICET y lo que era el CERIDER, o es el CERIDER. Entonces, lo que es en realidad un área de conjunto, tiene también la subdivisión por áreas, encontrando que aquí está el polo tecnológico, aquí está la zona reservada para las infraestructuras edilicias de la universidad, el IMAE como pieza fundacional, también viejas infraestructuras que tienen que ver con el tren, que se reutilizaron, pero que no responden, digamos, a los requisitos realmente que pueden llevar adelante a una conformación de planta física para desarrollar las tareas de educación. La naturaleza propia de la barranca. Y bueno, toda esta info está condensada en archivos separados. Nuestra principal fuente de consulta, que aquí está que hoy el máximo representante del organismo de infraestructura edilicia, Marcelo Rancini, que también nos va a colaborar a nosotros va a recorrer el taller, los grupos, para poder evacuar las consultas y demás. Estamos muy agradecidos que pueda haberse acercado y dispuesto. Parque Urquiza, todo el predio del Centro Universitario Rosario, Parque Italia. Ahí lo tenemos visualizado. Toda esta información, repito, está dentro de los archivos a disposición de ustedes. Este sector que en este momento está usurpado con ocupaciones precarias, nosotros lo vamos a tomar como dato ya su reconversión y su realojamiento de las viviendas que ocupan el predio, de manera tal de liberar dentro de lo que es ya el programa o la gestión que está pensada para poder liberar los terrenos usurpados. El área más consolidada del CUR, todo lo que es el bloque que arma filosofía, psicología con música, bueno, ciencias políticas, arquitectura, ingeniería, todo lo que es el parque tecnológico, el Parque Italia. Básicamente la operación proyectual va a estar condensada desde el frente norte en lo que es referencia al Parque Urquiza hasta la pisada del Parque Italia. Es decir, el Parque Italia también es un escenario, un suelo que nosotros podemos intervenir. Esto como dato nada más, es el hecho de que este es el relevamiento actual de todo lo que es la usurpación y que nosotros lo tomamos como zona liberada. Ya hay una ciudad análoga, es decir, todo esto es el suelo disponible. Este es un esquema muy claro de nuestra posibilidad en cuanto a acción, reconociendo también a Pellegrini como un eje con el edificio de la Universidad de Ingeniería y el Colegio Politécnico y todo el área de reserva de calle 27, que es donde estaba la estación oeste. Eso es, también lo pueden googlear aquellos que no lo conozcan o lo pueden llegar a recorrer. Nosotros entendemos que tomamos como base, digamos, los lineamientos que hay para la recuperación del barrio de la República de la Sexta. Todo este
Este archivo en AutoCAD está disponible. Esto es ya el armado, digamos, de todo el teatro de operación. Se da cuenta que hay algunos que tienen incorporado a su vez la situación actual, y algunos archivos también tienen como dato, el proyecto de Ciudad de la Música de Niemeyer. Eso lo pueden tomar como hecho, lo pueden tomar como en realidad que nunca se va a hacer, lo pueden tomar como una utopía, lo pueden ustedes interpretar como más quieran. Toda la posibilidad de clasificación de los usos, no vamos a entrar en detalles porque en realidad todo esto ya está. Una posibilidad de entender la movilidad o la movilidad a futuro. Hoy hablamos con Marcelo, todo esto es, los datos no son precisos y demás, pero por lo menos un entendimiento sobre lo que es actualmente Berruti, la posibilidad de accesibilidad de lo que tiene planteado el plan de movilidad para el sector. Igualmente todo eso también se puede llegar a reinterpretar. Bueno, los cortes. Está hecho en otro archivo esto para estar más detallado, se fue limpiando todo lo que no importaba, es decir, que no es un reflejo fehaciente de lo que existe hoy. Hay algunas pisadas de algunos viejos galpones y demás que ya fueron retirados para poder avanzar sobre lo que son ciertas especulaciones de utilización del suelo y no quedar en discusiones que a veces son banales. Bueno, más foto aérea y esta ciudad análoga, que en realidad, porque esto es todo el sector que se va a liberar, que a mí me parece que es una foto muy relevante, en realidad con una condición analógica, ¿no? Porque en realidad esto no es la realidad, es un simulacro de realidad, en pensar que ya se pudo liberar todo el sector para poder intervenir, en realidad entender que hay mucho más, es mucho más, digamos, amplio lo que es el suelo absorbente y lo que es la naturaleza con referencia a lo que ediliciamente conocemos como CUR, cuando en el entendimiento del CUR, en una cuestión, digamos, de propiedad de la tierra, viene desde 27 hasta Pellegrini. En ese sentido, y para terminar, estos serían nuestros principales objetivos a cubrir. Entender justamente que en este barrido que fui haciendo a lo largo del tiempo y entendiendo la ciudad con referencia al sitio y del sitio hacia la ciudad, se resumía en esa dialéctica el CUR en la ciudad o la ciudad en el CUR. Básicamente, primero de todo, es entender siempre que el área de implantación del Centro Universitario Rosario tiene que ver con un carácter urbano que hoy no está consolidado. Articular, por otro lado, también el entendimiento del frente del litoral que presenta Rosario y que es una concatenación, una consecuencia, digamos, una conexión sucesiva de espacios públicos que, si bien tienen identidad propia, como hablamos del Paseo del Caminante, como hablamos del Bañero de la Florida, la Bajada Pucio, el Parque Alem, el Parque España, el Parque Urquiza, el CUR, que ahí aparece como un no lugar, ¿no? El Parque España, que lo único que se ve del Parque España es que es una tierra que está liberada, pero también que es un signo de interrogación, hasta llegar a el Saladillo. En esta articulación es muy importante entender los dos extremos, al norte con el Parque Urquiza y al sur con el Parque Italia. Entender que son las consecuencias como ejes de llegada de la ciudad al río, donde se define su llegada, ya sea por el Parque Urquiza, por el Parque España, pero entendiendo que esa llegada a su vez con la simbiosis del Centro Universitario Rosario conforma la llegada como frente literaleño, por eso definir la relación de la ciudad y el río es muy importante. Reordenar los accesos, nuestros accesos son caóticos,
para aquellos que lo sufrimos día a día, entender que no hay una escala apropiada con referencia a la gente que habita o la gente que arriba y sale del centro universitario con referencia a la escala doméstica que tienen las arterias del tejido urbano. Por otro lado, siempre se piensa la ciudad del oeste hacia el este, cuando en realidad su escala colosal está del este hacia el oeste. Entonces esa relación también está cortada. Obviamente entender, digamos, que hay que articular las funciones existentes para que puedan llegar realmente a responder como un conjunto y no como intervenciones aisladas. Acá el entender, digamos, que la construcción por pabellones es que el perímetro aislado te da una identidad propia, lo único que hace es un cúmulo de partes que nunca llegaron a conformar un conjunto. Por lo tanto, digamos, entender de que es una oportunidad del desquicio proyectual el hecho de darle una identidad de totalidad, de conjunto. Y por otro lado, algo que hemos hablado mucho con los docentes que integramos este workshop, es realmente qué escenario identifica la vida universitaria, pero qué escenario físico identifica a la vida universitaria. Si realmente lo único está en las aulas o es la posibilidad de esa simbiosis de actividades que se producen entre el adentro y el afuera, que nos hacen entender de que esto es un centro con la identidad universitaria. ¿Qué es lo que se produce? ¿Cuáles son los espacios para poder sociabilizar por fuera de cada carrera, por fuera de cada facultad? ¿Cuál es la posibilidad de entender de que esos espacios también estén en vínculo directo con el tejido urbano? Por otro lado, entender también qué es atravesar la universidad. Si es solamente una formación intelectual, si es una formación intelectual íntegra en la persona, si hay oportunidades y actividades que no tienen que ver exclusivamente con el desarrollo de poder trasladar el conocimiento por aquella disciplina o aquella carrera que yo he elegido, sino a su vez identificarme con la institución, porque la institución me educa, pero no me educa como un profesional, me educa como parte de la sociedad. Muchas gracias.